Regresamos aquí en Noticias 3.0 y en esta oportunidad vamos a hablar con nuestro columnista de geopolítica y política del programa de Noticias 3.0, aquí por Gente B, que es Julio Fernández Baraybar. Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen inicio de semana a todos. Gracias, muy Gracias, bien. Julio, Cierto, igualmente. hoy es lunes, yo ya no sé en qué Ya día no vivo. estamos parados Me en hiciste cualquier acordar. lado, ya está. Yo ya Estamos en el día 800.000 de la cuarentena, ya no entendemos nada. Pero bueno, acá ¿Qué estamos. puedo decir yo que hace 90 días que no salgo de Ay, mi Dios. casa? Bueno, No. yo te diría que yo no podría, yo te lo No, digo, no. no podría hacer lo que haces vos, no podría, así directamente. Pero lo que nos convoca es el tema de los Estados Unidos. Por un lado, Maduro y Trump pareciera que se iban a juntar, ahora parece que no tanto, no sabemos cómo va a Que surgir. sí, que no. Y hay otro tema más de Estados Unidos que no recuerdo cuál era en este momento, pero nos vas a poner vos enseguida en tema. Para eso estás vos, Julio. No, yo quería conversar justamente primero sobre este gran fiasco que ha vivido el presidente de los Estados Unidos en su acto de Ahí lanzamiento está, eso. de la campaña electoral. No nos olvidemos que en noviembre hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sí. Truene, llueve o haya COVID, hay Sí, elecciones. Sí. Y entonces Trump decidió lanzar su acto en el medio de la pandemia y en el medio de un Estados Unidos que está verdaderamente golpeado por la pandemia, un acto en el estado de Oklahoma, en la ciudad de Tulsa. Sí. Tulsa y Oklahoma son aquellos que, como yo, leíamos novelas de cowboys cuando éramos niños y jóvenes. Oklahoma y Tulsa son dos lugares que nos son muy familiares a los que nos gustaban las novelas de cowboys. Está en el oeste norteamericano, es tierra de la expansión de los pioneros norteamericanos, y ha sido un estado que fue clave para las elecciones presidenciales que ganó Trump hace 4 años. Sí. Ahí ganó lejos, ganó comodísimo. Y entonces decidió hacer un acto en un estadio donde entraban 19.000 personas aproximadamente sentadas. Y resulta que lanza el acto. El acto era con entrada gratuita, por supuesto, pero había que, vía internet, notificar que uno iba a ir, dar el nombre para poder tener un lugar sentado en el estadio. Ocurre que un grupo de lo que se llama TikTokers, queridos amigos, el mundo ha cambiado y aparecen cosas nuevas todos los días. Sí, igual. El TikTok es un programa, una aplicación que se hace en el teléfono, en el que uno hace videitos, en general humorísticos, familiares, etc. ¿Desde cuándo imitar algo se ha hecho una cosa de gente negocio. imitando, a ver, intentamos esto, que gente imitando a otra gente. Sí, ¿viste? es extraordinario. Vos ponés una voz digamos en off y hablas sobre la voz, haces la fonomímica Gente de que hace quien vos mímica, quieras. digamos, gente que hace mímica. Sí, dale. Sí, señor. Muy bien. Bien, pero resulta que esto ha generado una red, sobre todo parece ser en Corea del Sur, una red de adolescentes, seguidores de los grupos pop coreanos, Sí, que quien quiera meterse en los meandros de la internet los puede descubrir. Son grupos juveniles, como eran un poco Menudo acá en una época. Sí. Ajá. Y como ven, tengo mis años para poder hablar de Menudo. No, para que uno de Menudo vivía a 2 cuadras de mi casa. Y entonces parece ser que a través de una red de TikTokers de Corea del Sur empezaron a reservar entradas para el acto en Tulsa, hasta llegar al número de 1 millón de pedidos de espacio para poder sentarse, de entradas para poder sentarse, cosa que fue celebrada por el propio Trump en un tweet,
diciendo hemos llegado al 1.000.000 de personas, y esto generó una especie de gran entusiasmo en las filas de Trump acerca del éxito que este lanzamiento tenía. Resultado, no llegaron a las 6.000 personas. Repito, del 1.000.000 de personas que pensaban juntar a las 19.500 que cabían en el estadio, no llegaron a las 6.000 personas. Durísimo. Habían preparado inclusive pantallas fuera del estadio, sí, donde iba a haber números vivos, actorales, cantantes, etcétera. Bueno, todo esto terminó en que le pidieron al puñado de gente que se había reunido en la puerta del estadio, le pidieron que entrara para ver si podían hacer un poco de ropa, porque estaba muy vacío el estadio, y en ese marco de un enorme, estrepitoso fracaso, inició su campaña electoral Trump con un discurso belicoso, agresivo, digamos, destinado a consolidar, por así decir, el núcleo duro de sus votantes. Sí. Esto ha sido un fracaso. Seguramente la conducción política y la campaña electoral de Trump tendrá que revisar su política, pero el resultado que esto ha tenido, por lo menos de una manera inmediata, dicho sea de paso, Trump salió muy ofuscado del acto, se arrancó la corbata, salió con un aspecto de estar de muy mal humor por el resultado obtenido. Y le da una entrevista a una publicación de internet norteamericana, y esto sí ha causado un impacto espectacular en América Latina, porque en esa entrevista abiertamente declara Trump que no confía en Juan Guaidó. Juan Guaidó es el autoproclamado presidente de Venezuela, apoyado por los norteamericanos, que no confía en él, que le parece que no es representativo y que no ha actuado bien y que lo ve muy flojito. Terrible, renunció a la presidencia después de eso. Ya no se puede autopercibir más. Y le preguntan, ¿y usted hablaría con Maduro? Le preguntan los periodistas que lo están entrevistando, ¿usted hablaría con el dictador, obviamente, Maduro? Y Trump dice, ¿cómo no voy a hablar con el dictador Maduro? Yo hablo con todo el mundo. A mí me encanta hablar con la gente, no tengo ningún problema en hablar con Maduro. Y deja, digamos, una enorme incógnita. Es decir, el presidente de los Estados Unidos dijo estar dispuesto, si se dan las condiciones, a conversar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro debe estar riéndose. No sé, imaginen ustedes el impacto, pero el impacto que esto ha tenido en la oposición venezolana, sí, que vive de lo que le diga el presidente de los Estados Unidos. Sí, por eso te digo. Esto ha causado un desparramo extraordinario, pero no es extraño. Insisto en lo que yo vengo diciendo desde hace 4 años sobre Donald Trump, y el tema de la hipotética entrevista entre Maduro y Trump, que por supuesto no se ha realizado, estamos hablando de una simple declaración, es un tema que yo vengo frecuentando muy seguido, porque las características que Trump ha tenido en sus relaciones internacionales hacen muy fácil de pensar que la reunión entre Maduro y Trump puede tener lugar si Trump ve que eso le conviene para su campaña electoral. Sí, no hablar. Porque el tema es todo lo que está jugándose en los Estados Unidos en este momento está en función de la campaña electoral. Pero fíjense ustedes qué curioso, cuando Trump publica estas declaraciones, o la revista de internet Acción, así se llama, publica estas declaraciones, sale el candidato a presidente de los demócratas, Joe Biden, a
ustedes dirán a celebrar que el acercamiento entre Trump y Maduro en aras de la paz y de la concordia. No, señor. Sale a decir que Trump es un debilucho que acepta sentarse con dictadores sangrientos. Estamos todos locos. Y entonces lo quiere ganar por derecha. Sí. Fíjense ustedes la paradoja y lo que va a hacer esta campaña electoral en Estados Unidos, donde yo estoy seguro que vamos a comprar pochoclo, porque se van a hacer trizas, se van a decir de todo. Va a aparecer las acusaciones de acoso que existen sobre Joe Biden. Sí. Mira. Joe Biden lleva sobre sus espaldas una acusación de acoso a una señorita que trabajaba en su oficina, y parece que el tipo era un poco cargoso. Qué karma los demócratas, ¿eh? Qué karma que No lo pueden evitar. No, desde Clinton para acá. Nos vamos a divertir, muchachos, con la campaña electoral norteamericana, porque todo esto se da en el marco de una situación en donde Estados Unidos no ha logrado dominar la pandemia y le ha causado ya más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Sí, tremendo. Quería comentarte algo. ¿Ya terminaste o vas a...? No, adelante. Okay. Te recomiendo una nota que subí en mi Facebook, que está ahí, el de Terry Messiaen, que aboga la teoría que vos tiraste acá de la disgregación de los Estados Unidos. Claro, ese es el otro tema. Ese es el otro tema que también siempre está presente. En un lugar hermoso para informarse, se llama Red Voltaire, que escribe Terry Messiaen, el periodista francés. Sí. Yo la vi esa nota. ¿La viste? La nota de Terry Messiaen, sí, señor, la vi esa nota de Terry Messiaen. Al propio Terry Messiaen argentino. Estados Unidos. Uno no dice que esto va a pasar mañana, ni que indefectiblemente va a pasar, pero que Estados Unidos tiene en algunos aspectos rasgos de poder convertirse en un Estado fallido, es así. Así es. Tenemos que seguir atentos entonces. Quiero agregar una sola cosa para terminar este panoramita de lo que ha sido el fin de semana. El Papa Francisco y el dicasterio, que es, por así decir, los ministerios del Vaticano, han emitido un documento producto de una reunión especial que se ha hecho en el Vaticano sobre economía y el mundo actual y el mundo de la pandemia, que es extraordinario, no se lo pueden perder. El Papa condena en ese documento a las empresas offshore, condena a las empresas que sacan ganancias del trabajo de cada uno de los países para remitirlos a paraísos fiscales. Bien. Condena la evasión fiscal. Muy bien. Muy bien. Plantea desde el punto de vista que no de la ciencia económica, porque ese no es el tema ni del Papa ni del Vaticano, en cierto sentido tampoco de nosotros, sino desde una perspectiva moral, la inmoralidad de la economía financierizada que hoy rige el mundo, condenando, repito, expresamente toda la temática de las cuentas offshore y digamos así, la fuga de divisas de cada uno de los países a paraísos fiscales. ¿Qué golpe ha puesto el dedo en la llaga. Sí, ¿qué golpe de pinzas están haciendo entre Trump contra el sistema financiero y Francisco por el otro lado, no? Y sí, digamos, desde dos perspectivas totalmente distintas, hay un sistema político que se enfrenta al capital financiero, que es en realidad el grave problema que enfrenta la humanidad durante el COVID-19 y después del COVID-19. Los estados nacionales, y me refiero tanto a la Argentina como a Burundi, como a Alemania o Francia, van a tener que enfrentar y dar respuesta a esta hegemonía del capital financiero.
Brillante, Exactamente. brillante. Perfecto, Ah, Julio. le vamos a entrar a eso. A mí no la leí la nota, me enteré por vos, así que lo voy a, Búsquenla, es excelente. cuando Muy bien. vuelva le voy a pegar una ojeada porque me parece interesantísimo. Y es esto que bien planteabas, ¿no? Cómo desde los Estados Unidos viene hablando hace rato Julio sobre cómo Trump combate. No es, con esto no quiere decir que estemos a favor de Trump, pero Obviamente, es otra cosa. Es otra Hay que cosa. ver lo que es. ¿Qué podemos decir nosotros de Trump y de Estados Unidos? Pero sepamos diferenciar. No todo es lo mismo. No, exactamente. definitivamente. Otra cosa es lo que hace con nosotros, pero es otra cosa. Esos son otros Eso, asuntos. esa es otra historia. Bueno, Julio, te agradecemos mucho. Simplemente una cosa, Dale. estoy esperando la declaración de solidaridad con este texto de Francisco de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de la Argentina. Bueno, Seguí esperando, Julio. vamos a esperar un poco. Estoy sentado, quiero Sí, decir. sí, obvio, por Seguí eso. así. Bueno, esperemos, vamos a esperar. Yo no sé, porque por ahí dicen que eso que está mal, que no se tiene que prometer. Pero bueno, nada. Vamos a esperarlo hasta mañana. Mañana te cuento. Gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Hasta mañana, chao. Chao, Hasta hasta mañana. mañana.